México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, tratado de libre comercio e hidrocarburos, entrega del sistema bancario. Sección 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y si la modernización implicaba reconciliación con los gringos, pues había que transformar la historia a petición de parte de los interesados. ¿Really? A decir del entonces senador perredista Porfirio Muñoz Leos, así era. El gobierno norteamericano había gestionado con el de México la revisión de los nuevos libros de texto, con el propósito de eliminar las expresiones antinorteamericanas y no exaltar las formas de patriotismo que pudieran entorpecer la firma del Tratado de Libre Comercio. No podemos aceptar que se expongan hechos como el que se refiere a la guerra de 1847, en el cual se explica a nuestros alumnos de primaria que el despojo de la mayor parte del territorio nacional por parte de Estados Unidos fue responsabilidad de los mexicanos por su desunión, versión que se complementaba haciendo parecer que Texas no fue arrebatada ni vendida, sino que había simplemente solicitado su separación. Por lo tanto, ni siquiera ya Santana, el otro gran villano, aparecía como el traidor que vendió la patria. A contraparte, Miguel Hidalgo, José María Morelos, et al., Benito Juárez, et al., Zapata y Villa, et al., aparecían menos valorados en el contexto social de luchas populares desdibujadas. Campesinos e indígenas postrevolucionarios desaparecían. La propia figura de Cuauhtémoc resultaba encogida y con él la resistencia indiana a la conquista. Así las cosas. Por supuesto que quienes sí coincidían plenamente con esta otra versión oficial de la historia de México no podían ser otros sino los panistas, facción política representante de la derecha católica que con júbilo expresó en la voz de su líder Camaral, se manifestaban muy complacidos de que por fin se tomasen en cuenta su muy mocha visión de la historia. Compareciendo en la Cámara de Diputados, quien otro sino, Diego Fernández de Ceballo, no tuvo reparos en manifestar su alegría por el nuevo rumbo que empieza a tomar la educación en México. La reforma educativa, sostuvo, se encamina por senderos que nosotros hemos señalado y que vemos con simpatía. De nueva cuenta, la simbiosis panista queda exhibida. El miedo a la historia lo detentan todos los regímenes encubridores, manipuladores, embaucadores. La inconformidad expresada por el magisterio sindicalizado obligó a Zedillo a recular. Lo reprobaron en historia. Después de todo, son libros perfectibles, dijo el tecnócrata, que se ocupaba de reformar la educación en México aplicando criterios primermundistas. Si Salinas es el patriarca del neoliberalismo, Zedillo es el más grande tecnócrata que ha dado México, fiel seguidor de los dogmas neoliberales, un fundamentalista operador del consenso de Washington, habiéndose para ello educado, indoctrinado en Yale. Misma temporalidad en que de manera colateral a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio se convocaba a reuniones tripartitas de los sectores educativos norteamericanos para establecer directrices para una educación conjunta en el ámbito preferente de la técnica industrial, lo que de paso promovía la proliferación de la educación tendiente a propiciar la formación de ingenieros y técnicos, obreros calificados, tan necesarios para volver competitivo a México ahora que se moderniza, lo que propiciaba asimilar la educación superior al modelo estadounidense. Acentuándose el peligro de ir gradualmente absorbiendo las características de la cultura universitaria norteamericana, en el sentido en que modernidad siempre significa norteamericanización por la dependencia y el subdesarrollo secular que va implícito en la dialéctica de la subordinación del sur para con el norte. Peligro de contagio. Las universidades nacionales irían asimilando rasgos de sus símiles norteamericanas, calcas de programas de estudio, temas y estilos de investigación, relaciones académicas, sistemas de evaluación y aún estilos de gestión. Presentándose una serie de disyuntivas para el indagador nacional. ¿Cómo funcionar como académicos norteamericanos con conciencia cultural latinoamericana?
cómo romper los nexos propios de una tradición entre las tareas científicas y las raíces históricas, cómo armonizar el valor internacional del conocimiento con responsabilidades y lealtades nacionales según las ha vivido la conciencia universitaria mexicana. A tales principios y costumbres había que atacar. Tales valores educativos habría que modificar para modernizar la educación superior. Tal es el propósito de una educación al servicio del capital. Cabe preguntarnos entonces si las universidades serán solo insumos en el gran designio económico decidido por la racionalidad del gran capital y, de ser así, ¿dónde quedarán aquellas viejas ideas de la universidad como comunidad de académicos en busca de la verdad, espacio de disidencia, compromiso desinteresado con el conocimiento e instancia crítica de acontecer social? Un México con serias carencias en diversos rubros educativos, en su afán por modernizarse, aparecía ante los colosos del norte, nuevamente dispuesto para calcar el modelo superior, con el defecto de siempre, que trae consecuencias perniciosas al abandonar el modelo prevaleciente más propio para adoptar uno incompatible con la realidad nacional, resultando evidente que el modelo norteamericano implica la subordinación de las universidades al sector empresarial que las patrocina. En un horizonte comparativo en el que, como en los demás rubros, México se veía abrumado por las asimetrías en recursos conferidos a la educación, quedando el modelo social educativo en vilo, obturado por otro que da preferencia a la producción de autómatas funcionales. Lo que se hacía patente en que si en los Estados Unidos se lograba cubrir el 50% de la demanda educativa superior, en México solo alcanzaba para el 15%. Pero si el país requería de técnicos para modernizarse, pues a formarlos. Siendo lo propio del modelo neoliberal la concentración de recursos y riqueza, así como la promoción de élites. Su modelito educativo no puede ser otra manera: crear centros elitistas dotados de abundantes recursos en detrimento de la educación para las mayorías, relegadas a segundo y tercer término, deshaciéndose de lo que estorba el desarrollo moderno, no se diga de lo que se opone al dominio capitalista. Cuando ya ni siquiera en los Estados Unidos el patrocinio de la tecnociencia se garantizaba con fondos nacionales, tal y como venía efectuándose en instituciones superiores, así por ejemplo, en el caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ubicado en Boston, prestigiado instituto que hacia 1989 estaba vendiendo sus descubrimientos a empresas japonesas por 8 o 15 millones de dólares ante la insuficiencia de los recursos proporcionados por el gobierno. Por ejemplo, su Instituto de Robótica, ante la falta de dinero del gobierno, había aceptado el patrocinio de empresas japonesas para obtener los frutos de sus investigaciones. Universidades al servicio de empresas transnacionales. Tal es el paradigma a seguir, en el caso de que sean del primer mundo y produzcan técnica avanzada. De lo contrario, para el tercer mundo, a volverse más dependientes, importando la tecnología de punta que las metropolitanas sigan elaborando, adecuándose al capacitar técnicos e ingenieros cuya labor consiste en hacerlas funcionar. Desde luego, los neocolonizados, neoliberales y tamitas ya se habían apuntado para modernizar la educación en México, siguiendo tan progresivo modelo. La parte fundamental de la nueva universidad será su vinculación con la sociedad, la planeación conjunta de universidades-industria, la información compartida para tomar decisiones, la utilización concertada de laboratorios industriales, la investigación concertada y que la empresa capacite y profesionalice a su personal, proceso que recibirá el aval académico de la universidad. No se repare en que se trata de una teoría del desarrollo imposible para los países retrasados, así dependientes del capital y la industria avanzada. Puesto que para implementarse se requiere de costosa inversión instrumental en dólares e infraestructura de planta ya avanzada, que México, a comparación de los Estados Unidos y de Canadá, no tiene por su atraso secular en las áreas de ciencias naturales e ingeniería. Entonces, a la cola, como los demás rubros económicos prioritarios, presentándose en general serias dificultades en el desarrollo de la ciencia
ante trabas de índole político-ideológico y ante un encauzamiento hacia la concreción técnica que vuelve a dar prioridad a múltiples ramas de la industria militar y policíaca, pudiendo llegarse a un declive en la elaboración científica libre y altruista, puesto que la técnica al servicio del capital, en su prioridad por perpetuar el dominio del capital imperialista, así transnacional y monopolista, subsume a la educación y a la cultura en una subordinación de índole totalitaria. Captando el medio ambiente que privase hacia el fin del siglo pasado en los Estados Unidos, Carl Sagan, en su último libro publicado antes de morir, El mundo y sus demonios, se toma la molestia de detectar y desmentir camelos. Este gran entusiasta de la ciencia y diestro divulgador de la misma, alertaba sobre la posible recaída en una edad oscura de irracionalismo y superstición, y eso que no llega a tocar varios de los problemas socioeconómicos más graves a la fecha, 1995, ya patentes, derivados de la entropía tecnoindustrial, tales como vienen a ser lo concerniente al cambio climático y el agotamiento de recursos naturales. No es fortuito que en los Estados Unidos proliferasen en los medios de difusión comerciales camelos sensacionalistas, propalados como distractores para evitar que la gente se concentre en la cruda realidad, estando en esos lustros de moda difundir por los medios electrónicos temas tales como avistamientos de ovnis, apariciones de extraterrestres, abducciones por alienígenas, alucinaciones de figuras coherentes en la Luna y en Marte, sesiones de espiritistas, apariciones de fantasmas y demás supercherías con las cuales las televisoras comerciales entretienen a millones de televidentes, desatándose una epidemia de credibilidad inducida por manipulación mediática que afecta a un muy elevado porcentaje de ciudadanos partícipes de la psicosis inducida. Carl Sagan detecta que la ciencia, cual conocimiento y concreción racionalista, pasa a ser una luz en la oscuridad, como tantas veces ha ocurrido en el pasado. Se estaría entrando en otra etapa de oscurantismo, una oscuridad signada por el irracional comportamiento capitalista, añado yo, implicando el ya conceptualizado por Max Horkheimer desde la mitad del siglo pasado, eclipse a la razón. En lo que va de por medio el empleo de la ciencia al servicio de los intereses capitalistas. Será porque la ciencia solo es utilizada para la obtención de logros materiales en un mundo en el que el pragmatismo funcionalista del capital emplea su concreción técnica como a una herramienta instrumental para incrementar la productividad y consolidar el dominio de la élite. Los dominios también surgen de la razón científica, de su aplicación racionalista particular y tendenciosa, razón utilitaria que también engendra monstruos.